¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del video podcast Somos Polo por todas las plataformas de UMAC TV. Hoy queremos hablar acerca de una historia donde el miedo se convierte en ciencia y donde una pequeña isla o sector de islas de África termina teniendo importancia a nivel doméstico. ¿A qué me refiero? A la falsa viuda negra, una especie que ingresó al país en 2016 y que debido a la acción humana y su asombrosa adaptación al frío ha avanzado desde Tarapacá hasta Coyhaique. Lo que parece entonces una simple curiosidad biológica respecto de esta araña es en realidad un desafío de salud pública, puesto que actualmente no existe suficiente preparación para diagnosticar entre el personal sanitario lo que sucede con su mordedura que provoca cuadros clínicos severos. Y tampoco vivimos en un país donde abunden los antídotos. Así que, como lo dice la persona que vamos a entrevistar hoy día, parece que su llegada a Magallanes es solo cuestión de tiempo y la idea es estar preparados y preparadas. ¿Con quién conversamos hoy? Con la investigadora Marion Carvajal. Ella es microbióloga y candidata doctoral en ciencias. Su carrera comenzó allá por los 15 años de edad en el programa Explora, antes de terminar su carrera de pregrado en una universidad de Estados Unidos. Ya contaba con 34 artículos científicos publicados y se graduó en el top 10 de su facultad. Sufría una aracnofobia severa y la superó sometiéndose constantemente a eso que le asustaba tanto, que era precisamente las arañas. Ha pasado también por instituciones de élite como el Smithsonian y también la Universidad de Galway en Irlanda, y hoy agradecemos mucho que esté aquí conversando con nosotros para hablar acerca de su tesis y de lo que podría ser interesante para todas las personas que nos estén escuchando y las que no, la llegada de esta arañita a Magallanes. ¿Cómo estás, Marion? Hola, Pablo, muchas gracias por la invitación. Bien. Esta publicación de Gaceta Polo tuvo harto interés en el resumen que publicamos en Instagram. Y una de las cosas que contábamos ahí es que esta araña viajó a través de transporte comercial, ¿cierto? Es la influencia humana dentro de la globalización la que la llevó a otras latitudes, llegó hasta Chile. Entonces, ¿por qué ha logrado llegar tan lejos esta araña? ¿De qué especie estamos hablando? Ok, bueno, estamos hablando de Steatoda nobilis. Cabe destacar que porque comúnmente se le conoce como falsa viuda negra, también como la viuda negra o la araña rincón. No es una sola especie, sino que son un grupo de especies. Y acá en Chile sí tenemos especies de Steatoda, pero esta nueva que llegó es Steatoda nobilis. Dentro de las arañas y dentro de todas las falsas viudas negras, Steatoda nobilis es muy particular, es muy diferente, tiene una biología fascinante. Hemos observado en crianzas que puede existir cuidado maternal, cosa rarísima en arañas. Tiene adaptaciones para vivir en bajas temperaturas, en un rango de temperatura súper amplio, porque igual puede vivir en temperaturas más altas. Incluso hay poblaciones en Tarapacá. Entonces es una araña que tiene relaciones sociales, que se organiza, roba telas de otras especies y se come la araña de la otra especie y funcionan casi como una mafia. Es fascinante la biología de Steatoda nobilis. Y claro, en los últimos años se ha vuelto más famosa por la expansión geográfica, que como tú decías, es cierto que es nativa de un grupo de islas en el norte de África. Y desde ahí se fue extendiendo hacia Europa, después Estados Unidos, Sudamérica, ya está incluso Nueva Zelanda. Entonces su capacidad de adaptarse a nuevos ambientes es impresionante. Para mí es una araña pero interesantísima. Como especie es fascinante.
me recuerda al bisón, ya hablando de invasores, la versatilidad Claro. que tiene ese animal para poder adaptarse es impresionante. Entonces, pero esto de que se roba las redes ajenas, se come las otras arañas. Tú me decías, de hecho, cuando Así conversamos para el artículo de la Gaceta Polo, que también son una amenaza para las arañas que ya están acá, digamos, las endémicas. sí, sí, porque también muy distinto, las arañas en general comen de todo, pueden comer otros insectos, otros artrópodos, otras arañas, pero Chatoa nobilis es una especie más, no quiero decir violenta, pero donde se ve, digamos, que se come a las otras arañas, y que también sus poblaciones crecen bastante en número y desplazan a las especies nativas. Como decía, uno de los ejemplos es robarse la tela y comérsela. Entonces utilizan todos los recursos de las especies que son nativas para ellas reproducirse y multiplicarse. Una de las cosas que se destacaba más en esta nota que hicimos es que estamos a puertas de recibirla, porque si ya está en Coyhaique es cosa de tiempo, decías tú. Es posible incluso que... Es cosa... Perdón. ¿Sí? O sea, me preguntaba si en una de esas ya puede estar acá y no ha habido simplemente la oportunidad de identificarla aún. Es posible, es una posibilidad. De hecho, bueno, el año pasado nos pasó como equipo que publicamos la actualización de la distribución desde que llegó a Chile, y en ese trabajo que salió en junio del año pasado, la establecíamos hasta la 10ª región. Resulta que no pasó un mes de que se hiciera la publicación cuando nos empiezan a llegar registros de Coyhaique. Está avanzando de forma rapidísima y realmente es cuestión de tiempo que llegue a Magallanes, sobre todo porque es una especie más que nada adaptada al frío, más que a temperaturas, por ejemplo, climas tropicales, es más adaptada al frío. Yo más adelante quisiera preguntarte por el desbalance, digamos, ecológico, si me puedes aportar en eso, que genera una araña que llega a comerse a todas las especies nativas, pero antes quería preguntarte por lo que puede pasar con los seres humanos. En el fondo, ¿por qué nos tiene que importar la llegada de la falsa viuda negra? Ok. La falsa viuda negra es una especie de importancia médica porque no solo se parece a las viudas negras físicamente, en apariencia, sino que también los efectos de su mordedura son muy parecidos. Las viudas negras producen un cuadro clínico que se llama latrodectismo, que viene, digamos, del nombre de las viudas negras, que es Latrodectus, y de ese mismo modo las esteatodas producen esteatodismo. Ahora, si bien es cierto, las mordeduras de la viuda negra pueden llegar a causar la muerte, las de la falsa viuda negra nunca llegan a causar la muerte. Esa es como la diferencia principal, a pesar de que el veneno es muy parecido. Entonces, eso no significa, a pesar de que no cause la muerte, eso no significa que no pueda causar cuadros clínicos graves con gente que ha terminado en la UCI. Y aparte de los síntomas típicos de la mordedura de viuda negra, lo raro de Chatoa nobilis, que esto es algo que actualmente estamos estudiando, es que también es capaz de producir necrosis. Entonces, a pesar que no llega a producir la muerte, en un grado, digamos, más bajo, sería como una combinación casi de viuda negra con la araña de rincón. Entonces, es una especie de importancia médica. Sus poblaciones, que son sinantrópicas, que están en las casas, están aumentando mucho. Y con el tiempo hemos visto más casos y más reportes de mordeduras y casos en los que se ha tenido que hospitalizar. Caso también que, por ejemplo, en pandemia, hubo un caso acá en Chile, cuando recién empezó la pandemia, en que la
la persona afectada tuvo que esperar muchísimas horas para poder recibir un diagnóstico y tratamiento, porque el personal clínico no podía identificar y no tenían la manera de contactar a un investigador. Entonces, esta especie realmente es de importancia médica y también muy importante, digamos, en el ecosistema por su capacidad de desplazar otras especies de arañas, pero también porque no solo se alimenta de artrópodos, también se alimenta de vertebrados, ratones, mamíferos chiquititos, murciélagos. Hay muchos registros. Entonces, el daño que puede causar en el ecosistema es algo real y es algo tangible. Por eso es tan importante esta especie. ¿Tienes ejemplos de algunos lugares en donde ya se haya extendido demasiado y esté generando esos desequilibrios ecosistémicos que mencionas? Sí, de hecho, donde más se ha estudiado la especie hasta ahora es en Irlanda, en la Universidad de Galway. Ya. Y sí, ahí hay muchos casos donde ya en algunas ciudades, arañas que se solían ver comúnmente en las calles, en los muros, en las ventanas, ya no se ven. Y lo que se ve es Steatoda nobilis. O sea, de la mayoría de las arañas, no sé, de 10 arañas que encuentran en la calle, incluso 8 son Steatoda nobilis. Cuando hace unos años no era así. O sea, es un efecto real y es un efecto que se da rápido. Y cuando una araña de estas te muerde, ¿cuáles son los síntomas que puedes tener? Y de lo más sencillo hasta lo más complejo que, como dices tú, puede llevar a necrosis o a estar internado en la UCI. Sí, lo que tienen los cuadros clínicos que causan las mordeduras de araña es que son un espectro. Pueden ser muy leves o pueden ser muy graves. De hecho, la mayoría de los casos son leves. Y depende de muchos factores, tanto de la persona que está afectada como de la araña. Por ejemplo, es sabido que las arañas hembras tienen un veneno más tóxico que los machos. Entonces, si muerde una hembra, hay una manifestación mayor del cuadro clínico. En los casos más leves, hay dolor que es puntual, y se genera un eritema que puede durar entre unas horas y 2 días, mareos, fiebres, de ahí ya casos que van ascendiendo un poco en severidad. Tenemos vómitos y lo más típico que viene de las viudas negras, que es la contracción muscular. Entonces, el veneno de esta araña afecta al sistema nervioso y hace que los músculos tengan calambres involuntarios, que pueden ser también desde calambres leves hasta calambres muy fuertes. Tuvimos una afectada que su dolor lo describió como aún mayor que el dolor de las contracciones de parto, porque su mordedura fue en el abdomen. Entonces ahí realmente se puede ver la cantidad de dolor que es capaz de producir este veneno. Y lo otro es que el veneno de Steatoda nobilis es muy tóxico. Una cantidad muy pequeña puede producir síntomas. Por eso hemos visto que incluso mordeduras que las causan ejemplares más pequeños o machos también producen el cuadro clínico. Y tú mencionabas Tú mencionabas precisamente hace un momento que hay casos en Chile que se han registrado y que se han demorado mucho en poder identificar cuál es el diagnóstico correcto y poder dar un antídoto. Sí. Háblanos un poco más acerca de esa situación basal que estamos viviendo en el sistema sanitario. Okay. Esto no es una situación solamente de Chile. Ya. Como yo estoy trabajando con el grupo de la Universidad de Galway y estamos siempre en contacto, esto es algo que también les pasa mucho a ellos. Es algo que al comunicarse con más investigadores vemos que es un tema mundial, que el personal clínico no tiene las herramientas para poder diagnosticar una mordedura de araña. Usualmente en países como Australia y Brasil son como los únicos donde sí hay herramientas porque son relativamente más comunes.
Tú mencionas que esta tesis, digamos, tiene por objetivo también poder ayudar al personal sanitario para que esté preparado. Podemos pensar en que pueda haber un aporte desde la Universidad de Magallanes hacia el sistema de salud en la región, por ejemplo, para preparar a las personas que están en las distintas unidades de urgencia. Lo digo a propósito de que también hicimos hace poco una nota con tu trabajo de divulgación en el Instituto Sagrada Familia, donde fuiste a conversar con estudiantes secundarias acerca de precisamente las arañas en Magallanes. De hecho, el año pasado hice una capacitación presenté en la mesa de zoonopsis regional de la Seremi de Salud, y ahí pudimos compartir hartos de nuestras inquietudes y preocupaciones, y también poder compartir herramientas de diagnóstico y de identificación. Y ojalá esto fuera algo que las autoridades consideraran, no solo acá en Magallanes, pero en todo el país, de poder capacitar al personal de urgencias para poder atender estos casos. Pero sí, vamos para allá. Ya hemos hecho un pasito y esperamos que la tesis, como es un proyecto interdisciplinario, logre pasar esa brecha que hay entre el personal clínico, la investigación, la sociedad. Mi tesis busca que todo esto haya una comunicación y una unión, un entendimiento, para que así hayan mejores herramientas de diagnóstico, mejores tratamientos y maneras de abordar las bordaduras. En Instagram la gente nos comentaba que tenía registros de viudas negras. Incluso decían que tenían registros de arañas que podían perfectamente ser esta falsa viuda negra. Y tú explicabas que se parecen muchísimo y que la verdad es que la forma más fehaciente de poder confirmar que es una falsa viuda negra es haciendo una disección, o sea, teniendo el ejemplar en tu mano, cosa que es bastante difícil. Pero ¿cómo debemos actuar en la ciudadanía cuando nos enfrentamos con arañas y ya teniendo esta información de que existe la posibilidad de que esta araña esté llegando próximamente, llegue a Magallanes? Bueno, acá viene una parte un poco controversial, y es que tenemos que cambiar un poco nuestra percepción y el paradigma que hay sobre las arañas dentro de las casas. Porque resulta que la mayoría de las especies, si estamos hablando de arañas que están adentro de las casas, son introducidas, son invasoras. Y existe mucha desinformación, sobre todo en los medios, donde se recomienda tomar a la araña en un vasito y ponerla afuera. Pero ¿qué pasa? Tal como te explicaba antes, esta araña es capaz de desplazar a nuestras especies nativas. En el fondo, si estamos soltando esta araña u otras arañas invasoras en un patio, por ejemplo, es equivalente a ir a soltar perros en un humedal o en un parque nacional. No es algo que cuida el ecosistema, el tomar esta araña y dejarla fuera, todo lo contrario. Eso, sumado a al potencial que hay, o a la posibilidad de que pueda haber una mordedura, nos deja con una instrucción general que no es algo que solamente diga yo o lo digamos nosotros como equipo de investigación, sino que lo dicen los aracnólogos a nivel mundial, que es matar la araña. La manipulación de arañas no es recomendada, y de hecho en los laboratorios más grandes de aracnología, que afortunadamente he tenido la oportunidad de estar, las arañas nunca se manipulan directamente. Siempre se hace con equipo de protección, con pinzas, pinceles o cualquier otra herramienta. Pero incluso para colectar una araña nosotros nunca la tocamos. Entonces, muchas veces he visto en videos de YouTube que las personas las toman, que las arañas son inofensivas, pero la recomendación oficial es no manipularlas. Y Marión, ¿cómo hacemos para identificarlas y saber a cuáles matar y a cuáles no?
no tenemos una formación que nos permita hacer distinciones tan detalladas. No, de hecho, como te digo, para poder identificar y decir, esta especie necesito tener un ejemplar bajo un microscopio. Por ende, es lo mismo que pasa con los insectos, que dicen, es que yo vi un escarabajo negro. Hay miles de especies que son escarabajos negros. Lo mismo pasa con las arañas. Que dicen, no, es que es café oscuro, es que corre más rápido. Todas esas cosas no sirven para identificar. Existen, incluso dentro de la misma casa, hay muchas especies que son prácticamente indistinguibles con la araña de rincón. Entonces, al ser las especies que son sinantrópicas, porque estar adentro de una casa, digamos, para una especie no es la regla, una especie que está en la naturaleza. Y se da esa coincidencia de que la mayoría son especies invasoras. Por ende, no es necesario saber identificarlas para poder tomar esa decisión. Ya, porque el solo hecho de que esté dentro de tu casa ya dice que es una invasora. Claro. Ya. Y si las tenemos en el portón de la casa, ¿también hay que eliminarlas? No, afuera de la casa, me preguntaban sobre todo acá en Magallanes, por ejemplo, en las leñeras, no recomendaría, pero tampoco recomendaría la manipulación. Recomendaría solo dejarlas y en caso de que haya alguna preocupación o potencial de que pueda entrar a la casa, ahí matarlas. Tú, para poder confirmar en el momento en que esto suceda, digamos, que llegue la falsa viuda negra a Magallanes, ¿cómo nos enteraríamos? ¿Tiene que haber una mordedura para que sean contactados, no sé, tú o Eduardo Faúndez, ¿cierto? Entomólogo, también investigador aquí en Magallanes, para evaluar de qué mordedura estamos hablando? ¿O pueden recibir una fotografía o un video de alguna persona como para, en el fondo, saber en qué momento pasamos a un siguiente capítulo en esta historia? Claro, bueno, te puedo contar lo que pasó en el 2017 cuando llegó la araña de rincón. Y empezamos a recibir registros, y cuando uno recibe un registro, uno no puede decir que la especie llegó realmente, porque sí puede ser un registro ocasional que se causó que una araña llegó en una maleta de alguien que venía del norte y la araña no sobrevive, o no sé, o justo era un macho, no se reproduce y finalmente muere. Ahora, cuando empiezan a llegar más registros, y esto es algo sostenido, y usualmente, sobre todo en las regiones extremas, o como acá en Magallanes, cuando ya pasa el invierno y seguimos viendo poblaciones en los mismos lugares, es cuando uno ya puede decir, sí, ya la especie está establecida. Y lo que nosotros hacemos es hacer una publicación científica que reúna todos estos datos y que explique la situación actual de la especie. Ya. Eso es más o menos en cómo se dan los tiempos. Pero en el fondo hay una colaboración que ustedes necesitan por parte de la ciudadanía. Así es muy, pero muy importante la colaboración de la ciudadanía y ha sido esencial para nosotros en determinar cómo se han movido las especies invasoras. Existen plataformas como iNaturalist, donde se pueden compartir fotos de seres vivos y es una plataforma que ha transformado la ciencia porque la cantidad de datos que se pueden reunir a través de la ciudadanía y a través de la ciencia ciudadana son muy importantes y son muchos datos. Entonces, ¿quieres aprovechar esta oportunidad para hacer algún llamado a la comunidad? ¿De contactarse con ustedes, de llegar de alguna forma a hacer consultas si es que las tienen? Sí, siempre contactarse, pues no sé si se puede poner por ahí mi correo. Sí. Que es mario.carvajal@gmail.com. Pueden contactarse al correo. Ya, de hecho, del post de Instagram ya me han contactado para preguntar
la identificación de las especies, y no eran falsas, bueno. La falsa viuda negra nobilis, era otra especie que ya estaba acá de antes. Y nada, contactar, si tienen los ejemplares muertos, incluso guardarlos y contactarse para que nosotros también podamos reunir esos ejemplares que también se pueden ocupar de alguna forma en estudios y en experimentos que estamos haciendo, y así poder ayudar a desarrollar la base, digamos, de conocimiento de esta especie que eventualmente puede terminar ayudando a generar un diagnóstico, ayudando a generar un antídoto. Por eso es importante que si nos están escuchando, nos contacten, y anuncio que próximamente vamos a estar haciendo una encuesta sobre cómo la gente percibe a las arañas. Así que atentos ahí, que eso va a salir en un tiempo, y la colaboración de la ciudadanía siempre es muy importante, esencial en la ciencia. Esa es una de las patitas de tu tesis, el aspecto biocultural, digamos, de este fenómeno. Y sin duda, bueno, vamos a colaborar también con ello. ¿Cuánta gente investiga arañas en Chile y en Magallanes? Chile hay varias personas que investigan arañas. En Magallanes somos dos, somos yo y Eduardo Faúndez, los únicos que estudian arañas dedicados a eso. A veces la gente estudia un tema, no sé, alguna parte de la biología, e incluyen sus estudios a las arañas, pero que se dediquen así al 100%. En este momento somos nosotros, y en este momento toda esa parte la estoy liderando yo. Así que sí. ¿Y antídoto? ¿Tenemos antídoto en Chile? En Chile sí. Tengo que decir que para la falsa viuda negra no existe antídoto. Lo que se usa y se usa experimentalmente, tampoco es el procedimiento estándar, es el antídoto para la viuda negra, que puede ayudar también. Como los venenos son muy parecidos, claro, hay algo de efecto que hace y ayuda a que las personas se mejoren, pero no es un antídoto específico para la falsa viuda negra. Eso podría ser un trabajo futuro, ¿no? De viuda negra y de viuda negra y de araña de rincón. En Chile sí hay, pero principalmente en Santiago. Sé que en Talca también hay, pero en Magallanes es raro que haya un antídoto. No. Y de partida, bueno, un antídoto se tiene que pedir del extranjero y es bastante caro, porque es un proceso de producción bastante caro, un antídoto. Y lo otro es que no todas las mordeduras requieren antídotos, solamente en los casos graves. Ok. Bueno, entonces ahí estamos poniendo en pantalla tu correo electrónico para que puedas recibir más información, y agradecemos también la confianza en Polo para poder hacer divulgación acerca de estos conocimientos que uno está acostumbrado a que se pueden explicar las cosas más simplemente, blanco y negro. Aquí hay muchos grises en esta conversación. Pero bueno, estamos en el proceso de entender también la complejidad de la vida, ¿no? Así que muchas gracias, Marion, por esta conversación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por darme el espacio aquí para poder comunicarme. Y nada, espero seguir colaborando, y muchas gracias por todo el apoyo. Cuando quieras. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao. Bien, interesante conversación. Hay que poner atención a los rincones, ¿cierto? Y bueno, también nosotros estamos aquí disponibles para hacer este link entre la ciudadanía, que somos todos, y las personas que realizan investigación, sobre todo aquellas que investigan cosas que nos atañen directamente, como puede ser la presencia de una araña invasora de este tipo, ¿cierto? Bueno, ya finalizando este programa, queremos nuevamente invitarles a
visitar Gaceta Polo, pueden poner en la URL polo.umac.cl y allí irán encontrando todas las semanas nuevos artículos referidos a representaciones científicas sobre todo, pero también algunas artísticas que dicen relación con el territorio austral. No vivimos en cualquier lugar, vivimos en un laboratorio natural, vivimos en un lugar único en el mundo que no tiene parangón en estas latitudes y tenemos mucho también que aportar como sector del planeta, digamos, al conocimiento de cómo funciona el globo, sobre todo también por la calidad de investigadores e investigadoras que tenemos en esta región y que estamos aprovechando de conocer, ¿cierto? Y de difundir los conocimientos que ellos generan a través de esta plataforma. Síganos siempre en UMAC TV y hasta una próxima oportunidad.